Bueno, este domingo se cumplen 3 años desde que Jorge Bergoglio asumió como líder de la Iglesia Católica y con una serie de reformas el Papa Francisco ha intentado dar una nueva imagen a la Iglesia durante este periodo. Queremos analizar un poco el trabajo del pontífice católico y para eso nos acompaña en el estudio el vocero de la Fundación Voces Católicas, Alejandro Álvarez. Gracias por estar junto a nosotros, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, hagamos un poco una evaluación porque sin duda que el momento en que él, cuando se anuncie que finalmente él va a ser el nuevo Papa, de partida llamó la atención que fuera jesuita, muchos decían que venía un poco a cambiar las formas tradicionales en que estábamos acostumbrados a ver lo que ocurría en el Vaticano. ¿Con qué sensación te quedas tú luego de estos 3 años en que ha ejercido como máxima autoridad de la Iglesia, Francisco? Bueno, el Papa Francisco, quiero decir. La primera impresión que todos tuvimos que es el primer Papa latinoamericano. También, claro, argentino. Y evidentemente nos produce una cierta simpatía ya, a pesar de que sea argentino, por el hecho de ser latinoamericano. Y bueno, el Papa generó muchas expectativas en todos nosotros, digamos, y la nota, yo diría, característica del inicio de su pontificado es la sencillez y humildad con que entró una iglesia con bastantes problemas. Una iglesia con problemas complejos, de no fácil solución, y la verdad que entrar de esa manera sorprende, porque normalmente cuando los lugares están medio complicados, la gente entra enérgica, cambio así de inmediato, ¿no? El Papa abrió las puertas para el diálogo, quiso escuchar a todos, y todo el proceso ha sido llevado de una manera que todos han podido participar a través de los sínodos y otras instancias eclesiásticas para manifestar cuál es su opinión respecto a la situación de la Iglesia hoy día. Y ha tomado medidas súper concretas. Y a tu parecer, ¿se ha logrado efectivamente generar ese cambio? Porque más allá de las intenciones, muchos comentaban que lo difícil justamente era lidiar con la curia, con quienes estaban cercanos a él, que iba a ser difícil independiente de el entusiasmo, o las ganas o la decisión y convicción que pudiese tener él de generar estas transformaciones y de hacer una iglesia mucho más cercana justamente a los católicos, a las personas más comunes y corrientes. Mi impresión es que sí, que efectivamente esto se ha hecho, quizás en el fondo no se ha transmitido efectivamente tan potentemente fuera de las paredes, digamos, o a las fronteras de donde se mueve el mundo católico, pero al interior de la Iglesia, efectivamente, estas reformas han ido dando pasos concretos. En el Vaticano, por ejemplo, el tema de la reforma de la curia es un tema que va avanzando y que va precisamente a generar cambios en la manera en que se organiza la Iglesia. El tema del Banco Vaticano, todo el tema financiero, que es un tema complejo y que también en esa línea ha entrado en todo el ámbito de la transparencia, que es muy importante. Y, por ejemplo, en el tema de los abusos, todas las orientaciones y directrices para responder a estas situaciones de abuso, que, por ejemplo, en Chile se ha aterrizado en unas líneas guías que en la práctica hoy día significa para Chile que hay católicos preparados para enfrentar esta situación, que han sido precisamente capacitados de tal manera que la Iglesia está dando una respuesta efectiva, potente, a cada una de las dificultades que ha tenido en el último tiempo, y desde ese punto de vista me parece a mí que ha sido bastante efectivo en estos 3 años. Alejandro, ¿tú sientes que ahí hay una cierta lección aprendida de lo que ocurrió? Porque claro, tú lo dices, a él le tocó enfrentar una situación bien compleja, que sobre todo cuando se destapan todas estas denuncias de abusos sexuales, sin ir más lejos, la película ganadora del Oscar, Spotlight, habla justamente de eso, de una gran cantidad de sacerdotes que estaban involucrados, y en su discurso emplaza justamente al Papa y le dice que ojalá se pueda avanzar y que haya una mayor transparencia y que no se sigan encubriendo situaciones como esta. En lo sustancial, ¿dónde uno puede ver que efectivamente hay modificaciones con respecto a esto que sin duda podría ser uno de los escándalos más fuertes que ha golpeado la Iglesia en los últimos años? Desde el punto de vista práctico, por ejemplo, dentro de las líneas guías, que es el aterrizaje de las directrices que da la Iglesia, establece que un sacerdote que es acusado de abuso, inmediatamente debe ser separado de su función y debe ser investigado. Hecha la investigación canónica y en la medida que se comprueban esos hechos, evidentemente las acciones civiles y penales que correspondan, como procedimiento estandarizado en la Iglesia. Entonces, y al mismo tiempo, la Iglesia en estas líneas guías
tiene todo un sistema de acompañamiento y apoyo a las víctimas, de tal manera que no quede en la sola denuncia, que no quede en el solo hecho de haber puesto la luz este tema, sino que efectivamente se llegue hasta las últimas consecuencias. Porque la voluntad de cada uno de los miembros de la Iglesia, expresada claramente por el Papa, es que en la Iglesia no caben los abusadores. Y si cualquier católico, cualquier persona conoce una situación, está obligada moral y éticamente a denunciar y hacer que esto precisamente salga a la luz. Ahora, ¿sí? Con respecto a eso, tal vez lo que todavía llama la atención a muchas personas y que también es abordado y que ha pasado en nuestro país, se aborda particularmente también en esta película y en muchos otros de los casos que uno puede leer, es que muchas de estas personas no recibieron una sanción o no fueron condenados independiente que hayan cometido un delito por la justicia ordinaria, sino que muchas veces se les da esta vida como dedicada a la oración o alejados del trabajo más habitual que realizan en parroquias, y esa sensación un poco de impunidad todavía deja un poco a la ciudadanía con justamente la sensación de que no hubo justicia con casos como estos. Yo diría que particularmente ocurre todo lo contrario. Un caso bien concreto, el de Caraima. Al caso de Caraima la justicia civil llegó tarde. Y en el fondo los delitos en el juicio que se le hizo, si bien están los hechos, estaban prescritos por el paso del tiempo. Entonces la justicia civil no tuvo en Chile ninguna herramienta para condenarlo. Pero la Iglesia no soltó esos hechos y los persiguió desde la Iglesia no tiene cárceles, no tiene sistema represivo que permita expresar una condena a la manera que lo hace la justicia civil. Pero también hay mucha crítica de que hubo un cierto ocultamiento, que muchas veces las víctimas en varias ocasiones hicieron estas denuncias y que tal vez ahí la Iglesia no fue lo suficientemente receptiva o no oyó en los momentos en que muchas víctimas estaban exigiendo que se investigaran casos como estos. O sea, claro, evidentemente deben haber tenido y le pasó a mucha gente, como que no creía que esto pudiese ser cierto, y a todo el mundo le puede pasar. Pero sin embargo la Iglesia investigó, tuvo la certeza y llegó hasta las últimas consecuencias. Y Caraima, particularmente, se encuentra recluido, aunque sea en un contexto de oración y penitencia, pero si la Iglesia no lo tuviese ahí, andaría libre por la calle. Por ejemplo, otra sanción que podría haber aplicado la Iglesia es alejarlo del estado clerical. Entonces, la Iglesia como que se hubiese lavado las manos y lo arrojara, pero estaría libre por las calles haciendo lo que quisiera. La Iglesia lo tiene en un lugar donde expresamente está impedido de hacer más daño al que ya hizo. Y es una vergüenza lo que pasó con él, pero desde ese punto hay que decirlo, o sea, la que ha hecho justicia desde el impedir que esto en esa persona siga causando daño es la Iglesia, no el poder civil. Entonces, claro, entiendo la sensación, pero hay que ser justo, o sea, es la Iglesia la que lo tiene recluido en ese lugar. Volviendo al tema de lo que estábamos hablando cuando comenzamos, 3 años, y también ha llamado la atención el estilo de él, más allá de lo que hablamos de estas reformas tal vez y estos cambios más profundos que él busca generar, sobre todo ante temas tan polémicos como los abusos. El estilo de él también ha llamado muchísimo la atención. Sí, yo lo encuentro genial, sencillamente, porque, por ejemplo, necesitaba lentes, fue la óptica. En Roma salió al Vaticano y fue a la primera óptica que pilló a cotizar unos lentes. O sea, es el Papa, o sea, la seguridad se volvió loca, lo andaba buscando, pero él, digamos, es un ser humano común y corriente, igual que cualquiera de nosotros. Es el Papa, pero él no se siente como un ser superior, sino que actúa precisamente como cualquier ser humano lo haría, se encarga de sus asuntos. Y eso puede ayudar un poco en revertir la situación de, por ejemplo, la fuga o cuando uno medía hace algunos años la cantidad de católicos que habían, por ejemplo, en nuestro país, claramente ha ido disminuyendo. Me imagino que también en esa búsqueda de una mayor austeridad, de mostrarse como una persona más sencilla, también hay una mayor identificación con justamente las personas más comunes. ¿Va un poco en esa línea este estilo de él? O sea, yo creo que no es algo maqueteado por él, sino que él es así. Es así, y bueno, el Espíritu Santo nos trajo este Papa y es genial. Ahora, respecto al número de católicos en el mundo, curiosamente, a la sensación que todos tenemos, no ha disminuido, ha aumentado. Lo que sí ha bajado, fíjese, son las vocaciones sacerdotales. Y evidentemente tiene directa relación con varios factores,
particularmente la desintegración de la familia, el materialismo y otros males que nos afectan, y evidentemente los escándalos que han sacudido a sacerdotes que afectan directamente a las vocaciones sacerdotales. Y ese es un tema que al Papa le preocupa. Y el tema del celibato, que sin duda es algo que siempre ha estado puesto un poco sobre la mesa, que finalmente se hizo una modificación en el medievo, anteriormente claro, podían tener familia. Tal vez una señal de la Iglesia podría ir avanzando en ese camino de que el día de mañana también las personas que ejercen el sacerdocio podrían tener una familia. O sea, el sacerdocio por su naturaleza no exige el celibato, es una medida disciplinaria de la Iglesia y que en la práctica es muy valorada por la Iglesia, pero tiene un talón de Aquiles, y que el celibato es estrictamente para personas que tengan la vocación de célibe. ¿Dónde está el problema? Cuando una persona no tiene vocación de celibato y entra en esta vía, porque evidentemente va a causar daño. Entonces, y ese es un tema que exige a los candidatos al sacerdocio discernir de mejor manera esta vocación, porque, y además la sociedad erotizada en la que vivimos hace que sea más difícil. Entonces, evidentemente es un tema que no está absolutamente zanjado. Perfecto. Bueno, Alejandro, te queremos agradecer mucho, vocero de la Fundación Voces Católicas, haber conversado con nosotros respecto a estos 3 años desde que el Papa Francisco llegó a asumir como máxima autoridad de la Iglesia. Que estén muy bien. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa, un corte y ya volvemos. Hay 1000 formas de prepararla,